la clase trabajadora. Sabemos bien que Diego estaba en toda clase de marchas, reuniones, firmando cartas para que surgieran nuevos sindicatos y partidos de la izquierda mexicana. Sabemos que Siqueiros era mucho más aventado. Luchó en la Guerra de Revolución Mexicana, en la Guerra Civil Española, estuvo 12 veces en prisión e intentó matar a Trotsky en la casa de Diego Rivera. Y de José Clemente Orozco sabemos que él no quiere pertenecer a ningún partido político ni a la idea elitista del pintor. ¿A qué voy con eso? Me imagino que conocen a, no sé, Pablo Neruda, ¿no? El poeta, o a Salvador Dalí, el pintor. ¿Creen que esos hombres sabían cambiar pañales? Pablo Neruda hasta dejó morir abandonada a su hija. Antes, la costumbre era que cuando se descubría el gran talento de un artista, toda clase de personas apoyaban su carrera. Desde grandes instituciones como la iglesia, los medios de comunicación, hasta particulares, personas que les gustaba coleccionar arte y que apoyaban la carrera de un pintor para después pedirle piezas a cambio. Pero vamos a pensar el contexto de la pintura en México. Los mismos pintores que andaban en las marchas y diciéndole a los trabajadores que luchen por su dignidad, después le estaban regalando un retrato como de 5 metros a María Félix, ¿no? Y recibiendo favores a cambio de esas instituciones. Entonces José Clemente Orozco, en lugar de tener mecenas o personajes que apoyen su carrera, trabaja por un salario. Orozco buscaba ser parte de la clase obrera, de modo que por este proyecto le pagaban lo mismo que si estuviera pintando una casa. Bueno, con pequeñas excepciones. Pensemos que para este punto, cuando Orozco hizo los murales de la capilla, ya era un pintor más que reconocido. Sin embargo, recibía 400 pesos a la semana, dinero que además tenía que dividir con sus compañeros de trabajo. Entonces tal vez José Clemente Orozco en 1938 estaba ganando unos 10,000 pesos a la semana de hoy, pero aún así si Orozco dejaba de pintar ya no iba a recibir dinero de ningún otro lado. Por eso tuvo una vida relativamente corta para ser un pintor, falleció a los 66 años y por eso no nos dijo nada de ninguno de estos murales. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando ustedes le piden a, no sé, un plomero o a una persona que trabaja en la construcción, que haga una barda o que arregle una tubería, ellos les hablan del estilo y la historia de la tubería o de la barda. No, ¿verdad? Ese trabajo ya lo hace alguien más, un arquitecto, un curador de plomería, yo qué sé. Entonces Orozco, en lugar de hacerse pasar por dueño de todos los saberes y el chingón que sabe todo de pintura, solo pintaba. Ese era su trabajo. Vino, hizo todo esto en 11 meses, cobró su dinero y se fue sin decirnos ni pío. Y no solamente aquí, sino que en la mayoría de su obra Orozco prefirió quedarse callado, permitiéndonos entonces construir toda clase de interpretaciones alrededor de estas piezas. ¿Eso en qué se traduce? Que todo lo que yo les diga sobre esta obra y sobre la vida propia de José Clemente Orozco solo tiene de certeza que el pintor se va a estar retorciendo en su tumba. Pero al final ustedes deciden de lo que compartamos aquí qué tanto tiene sentido con lo que estas imágenes nos están mostrando. A propósito de la condición de Orozco, ser un hombre con discapacidad, es crucial pensar en el accidente que lo dejó en ese cuerpo para pensar su pintura también. Porque José Clemente Orozco quería ser pintor desde los 6 años, que fue cuando su familia se mudó de Jalisco a la Ciudad de México. Sin embargo, después de estudiar unos años dibujo y pintura, ¿qué le esperaba a Orozco? ¿Qué le dicen a los jóvenes que quieren ser artistas en México? Que se iba a morir de hambre, claro que sí. Entonces Orozco empezó a estudiar para ser ingeniero en agronomía. Tenía 13 años y ya estaba trabajando en la construcción. De hecho, tenía un futuro como ingeniero muy prometedor. Hasta que a los 18 años fallece su papá. Entonces ya no puede ocuparse solo de estudiar. Orozco tiene que buscar un trabajo, aportarle dinero a la casa. Y resulta que se le hizo fácil volverse comerciante de pirotecnia. Y uno de esos cuetitos que vendía le estalló en las manos cuando él tenía 20 años. De ahí que se reventaran sus tímpanos y se quedara casi sordo, se dañara su vista, su corazón y que le tuvieran que amputar la mano izquierda porque sus heridas se habían gangrenado. En esa condición, 20 años, 1903, regresar a la Academia de San Carlos quizás fue la mejor decisión que pudo haber tomado para su vida y la historia del arte mexicano, porque en ese entonces sus compañeros de carrera eran un jovencísimo Diego Rivera y Gerardo Murillo, el doctorado. Atl, desde ese entonces, le estaba diciendo a sus compañeros de carrera que salieran a pintar las calles de la Ciudad de México,
solo para demostrar que el arte mexicano era igual de interesante y valioso que el arte europeo. Sin embargo, se cruzó la Guerra de Revolución Mexicana y Gerardo Murillo pasó unos años en Italia y se obsesionó con las tortugas ninja. ¿Se acuerdan de ellas, no? Sí. ¿Cómo se llamaban? Leonardo, Rafael, Leonardo y Donatello, ¿cierto? Miguel Ángel hizo una capilla como esta, pero hace 500 años. La última cena de Leonardo da Vinci está hecha con esta misma técnica. El nuevo muralismo mexicano tiene este espíritu de regresar a los pueblos originarios, así como los pintores y otros artistas del Renacimiento querían volcar la mirada de vuelta en la humanidad, en lugar de hacer todo para alabar a Dios. Además de que también estaba ese espíritu de que el arte pudiera implicarse en todas las áreas de los seres humanos. Por ejemplo, que el espacio y las pinturas tengan relación en este caso. Pero lo que más toma Gerardo Murillo del Renacimiento italiano para traerlo a México es el fresco, la manera en la que se hacen estas paredes. Si ven murales desde aquí, a lo mejor alcanzan a notar que hay una línea que hace transparente que sigue la columna, ¿no es cierto? Estas líneas son marcas de humedad, porque para poder hacer el fresco, primero se aplicaba un muro de ladrillo y sobre el muro de ladrillo se iba haciendo una mezcla de cal muerta con arena, así como muestran estos líneas. Luego de una media hora que se aplicaba la mezcla para el muro, posiblemente margen de 6 horas para hacer la imagen junto con otros 2 pintores que eran sus asistentes. Si el fresco se hace correctamente, su resultado se asemeja a lo que se hacen los maleantes en la piel. ¿Cómo se llama? Ándale, como un tatuaje. Vamos a pensar que la pintura se impregna al muro en lugar de taparlo. La pintura de nuestras casas mayormente son derivados del petróleo. Entonces, los poros de la pared acumulan la sal, el exceso de humedad y otros ingredientes o patógenos. Entonces, como no puede expulsarlos porque está siendo tapado por la pintura, se hincha y se revienta. Pero como estas paredes están desnudas y la pintura está dentro de ellas, no pasa nada con que se exhiban al sol, con que pasen grandes corrientes de aire o aumente la humedad. El fresco está pensado para durar al menos unos 4 siglos intactos. Entonces, con 86 años, es normal que estas piezas se vean casi como nuevas. Entonces, ya sabemos más o menos quién era José Clemente Orozco, ya sabemos cuándo hizo estas pinturas, ya sabemos para qué eran estas pinturas. Le estaban enseñando a las niñas y niños en el hospicio que tenían que casarse con una güerita para mejorar la raza. Pero ahora toca ver cómo funcionan las pinturas, qué es lo que hacen aquí y qué relación tienen con nosotros. Hablábamos hace un momento de Hernán Cortés y los otros personajes de la guerra como máquinas. Esa idea de personajes sin corazón que solo siguen órdenes. Pero hay que pensar que cuando construimos la historia de México no es tan fácil como decir, llegaron los españoles y sometieron a todo. Como lo mencionaron el compañero y la compañera, había una situación específica sucediendo en este territorio para que la conquista fuera posible. Y eso me pone a pensar en Shakira. ¿Les gusta Shakira? Es una buena compositora, ¿no? Ha perdido vigencia, ya nada ha sido igual desde el Waka Waka, ¿no? Sí. Pero a lo mejor Pies Descalzos, Antología, La Loba, ¿no? ¿Quién no quiso ser una loba en el armario? ¿Creen que en el año 2320 la gente sigue escuchando a Shakira? Puede ser, ¿verdad? Si seguimos escuchando el aburrido de Beethoven, pues claro que vamos a escuchar a Shakira. Pero depende de nosotros, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para que se escuche a Shakira? Compartirla. Hablar de ella, ¿no? ¿Qué más? Preservar sus ideas, su imagen. Pirateamos sus discos, ¿no? Por acá. Tenerlo como algo ya cultural. Darle Estar una garantizando la cultura, las culturas, generación tras generación para que la nuestra se vaya explicando. Claramente, este tipo de pintura, ¿desde qué siglo tiene? ¿Perdón? ¿Desde qué siglo tiene este tejido? ¿El fresco? Uy, existe desde que existe la humanidad. Hay frescos de 3 siglos antes de Cristo, hay frescos del siglo XVI. En México había frescos en el siglo VIII. ¿Quién le pagó eso? El gobierno de Jalisco. Everardo Torres. ¿Y él fue el que mandó a esto? Yo te voy a decir algo, como tú decías hace rato, se ve y tú dices, bueno, El nombre del juego es la primacía de
Pero estábamos con Shakira, ¿no? Sí, volvemos. Hablábamos de qué hacer para preservarla. Hablar de ella, escucharla más, Guardar su vida. hacer que sus discos se sigan escuchando de aquí a 100 años, no a 200. Las letras a lo mejor las imprimimos en un libro y se edita cada cierto tiempo. ¿Qué les parece si para que jamás se nos olvide Shakira y que su vida se vuelva inmortal, una vez que sea una mujer de edad muy avanzada, en lugar de dejarla morir abandonada en un hospital, aunque sea un hospital de lujo, nos la traemos a México, porque aquí la queríamos más que en Colombia, ¿no? La llevamos a la parte... ¿Perdón? Sí, claro que sí, todo lo que yo diga. Entonces la llevamos a la Torre Latinoamericana y mientras todo el mundo está comiendo y cantando las canciones de Shakira, poniéndose bien pedos, a Shakira en la parte más alta de la torre le vamos a abrir el estómago, le vamos a sacar el corazón y vamos a demostrar que ese corazón era tan grande e importante para nosotros como el sol mismo. ¿Suena bien? Suena muy maya. Puede que sea mexica, pero... Sí, claro, hay diferencias en el sacrificio, ¿no? Entonces, sacar el corazón de una persona es una gran manera de volverla inmortal, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales gente que habla y hasta saca dinero de personas que murieron de formas terribles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa iba a ser la excepción? ¿No les gustaría a ustedes que les abran el estómago y les saquen el corazón en una fiesta? Tal vez suena raro, tal vez suena diferente a lo que tenemos acostumbrado, pero como ya mencionaron los compañeros por acá, era una práctica bien establecida para las culturas de la familia náhuatl y la cultura maya. Y a esto nos lleva esta figura que está por acá. ¿Quieren que nos acerquemos? ¿Toda la semana vas a estar por acá? Creo que hoy no creo. Bueno. A ver qué me dicen. Entonces, ese tazo rojo, ¿de qué estará lleno? Seguramente de corazones. La cultura mexica hacía unos 80 sacrificios al año, en su mayoría de arquitectos, de astrónomos, de parteras, enfermeras y un largo etcétera. Eran personas de edad muy avanzada que estaban recibiendo el máximo honor de su comunidad. Por ejemplo, esa mujer con 2 cabezas de serpiente que ya está ahí al centro, ya lo conocen, ¿no? ¿Quién será? ¿No les parece familiar? La Virgen, claro. La diosa de la fertilidad y de la vida y de la muerte. La llamamos Huatlí. A pesar de verse como una mujer con 2 cabezas de serpiente, hace unos 8,000 años, seguramente era una partera. Una mujer que ayudaba a otras a dar a luz y que por eso su tarea era de las más importantes de la comunidad. Tal vez hoy día que te saquen el corazón suena terrible, pero igual personas de hace 8,000 años creo que considerarían terrible las horas que nosotros pasamos pegados a una computadora, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El emperador de los mexicas tuvo una pesadilla con el año 1519. En lugar de hacer 80 sacrificios al año, celebrando las vidas de sus grandes héroes, están haciendo 80 sacrificios a la semana de personas de otras comunidades, de los pueblos a los que les exigían hablar otra lengua y que les dieran recursos. Entonces, para cuando llega Hernán Cortés, no tuvo problemas en atravesar Veracruz o la jungla, porque ya muchas personas estaban ocupándose de luchar contra el imperio mexica. La representación del sacrificio nos habla de cómo estos abusos hicieron un ejército de unos 300,000 hombres de los pueblos originarios para hacer la guerra de la conquista. Tanto la imagen del sacrificio como la de esos 2 frailes sobre la entrada son 2 maneras en las que Orozco busca tambalear la manera en la que contamos la historia. Antes de la conquista las cosas no estaban muy bien y durante la colonia había personajes que procuraban a los hombres. Rezar por unos cuerpos originarios era decir que tienen alma, que también son personas. Y eventualmente fueron reconocidos como tal. ¿Vamos de este lado? ¿Quieren podemos volvernos a sentar? ¿Hasta aquí cómo están? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces,
A lo mejor se acuerdan que hace un poquito, unos cuantos ayeres, mamá o papá nos daban un pellizco, ¿no? O nos jalaban el pelo, o nos jalaban las orejas, o a veces no, ¿cierto? Tus padres nunca les hicieron daño físico. ¿Por qué? ¿Por qué nos golpeaban? Porque Para hacíamos las educarte. cosas mal. Hacíamos cosas mal, nos estaban educando por acá. Formas de crianza. Eran formas de crianza para que esas cosas ya no las hiciéramos. Había que obedecer, ¿cierto? Luego salíamos de la casa y en la escuela no nos iba tan diferente, ¿verdad? Los profesores también nos jalaban las orejas o las patillas, nos pedían que pusiéramos así las manos para darnos un reglazo. Y en ciertos casos, no sé si a ustedes les pasó, nos pedían que nos arrodilláramos en un patio bien soleado, con unas corcholatas en las rodillas y sosteniendo unos libros. ¿Sí les pasó? Mínimo nos jalaron las patillas, ¿no? ¿Se acuerdan qué nos decían los profesores? ¿Por qué nos estaban castigando? Estaban educando. Te estaban educando, tenías que obedecer, ¿qué más? Que aprendieras que lo que hacían no estaba bien. Tenías que aprender que eso estaba mal, ¿no? Que era incorrecto. Jamás llegaron a escuchar, me duele más a mí que a ti. Sí, es por tu O bien. nuestros padres nos decían que era por nuestro bien, ¿cierto? ¿No se acuerdan también que la letra con sangre justamente? Hace un momento que veíamos la pintura de Hernán Cortés, sobre la cabeza de Cortés había un ángel, igual que en esta pintura de aquí. Pero ese ángel, ¿qué lleva en sus manos? ¿Qué sostiene? Unas letras, un alfabeto manchado de jugo de arándano. Probablemente sangre, ¿no? En lugar de un soldado que sostiene una espada, este personaje, ¿qué será? Un fraile. Y lo que lleva en su mano es una cruz que ustedes se pondrían. No. Está cruel, ¿no? Es una cruz que también parece una espada. Y en lugar de cuerpos muertos como los que vimos a los pies de Cortés, ¿este cuerpo qué estará haciendo? Se arrodilla, suplica, dice que está pidiendo perdón, ¿cierto? Quiere que no lo maten. Está sumiso, sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Perdón? Tienes que ya lo mataron. Si no es que ya está muerto, ¿verdad? Desde 1543, 14 años luego de la Guerra de la Conquista, el rey de España le manda a decir a las personas en la Nueva España que los pueblos originarios sí son humanos y que ahora son sus súbditos. Al volverse ilegal la esclavitud no significa que dejaron de practicarla, pero había ciertos círculos donde sí estaba bien visto que los pueblos originarios se volvieran como los españoles. Obligarlos a hablar español, bautizarlos y obligarlos a ser católicos era la manera en la que algunas de estas personas iban a alcanzar el mínimo de dignidad. Además de cambiar de lengua, cambiar sus creencias y asumir que nacieron en la piel equivocada, ahora los pueblos originarios tenían que escuchar muy bien a sus tutores. ¿Y quiénes iban a ser sus tutores si no? Los hombres que ayer eran sus dueños. E incluso cambiar sus nombres y apellidos. Cambiar algo que representa. Ya no eran objetos, pero eso no les iba a asegurar que tuvieran una vida. Aparte de este nuevo lenguaje y este nuevo credo que son enseñados por obligación, hay otra idea que están aprovechando los españoles, sobre todo durante la época de la guerra. Pero para conocer esa idea me gustaría que cerremos los ojos. ¿Les parece bien? Ojos cerrados. Mientras tienen los ojos cerrados, quiero que traten de imaginarse un cuerpo que tiene cabeza de pescado, larga con los ojos a los lados. Además de una cabeza larga como de pescado, este animal tiene un trasero muy grande. Imagínense un culote como de 1 metro de circunferencia, así de grande. Y a pesar de que es un animal muy grande, ya dijimos de cabeza larga, con un trasero enorme, tiene 4 dedos nada más. No son 4 dedos en cada mano, son 4 dedos como sus únicas extremidades. Repaso. Cara larga con los ojos a los lados, gran trasero, 4 dedos. Abran los ojos. ¿Qué animal les describí que era eso? ¿Verdad? Una suerte de híbrido. Puede que fuera un caballo, ¿cierto? ¿Cómo supiste que era un caballo?
hay allí, ¿no? Los dedos. Los dedos. Sonaba como un caballo. Sí, con los lados que larga. Bueno, ahora que lo mencionas, A lo mejor en vez de que era larga era como hocico largo, a lo mejor ahí sí de plano se hubiera hecho un caballo. Yo hice que el caballo sonara raro. Imagínense qué podían hacer los españoles si no había caballos en México. Los españoles podían decir que ellos, los jinetes, eran parte del cuerpo del animal o que incluso el caballo fuera carnívoro. ¿Qué sentirían si se enfrentaran por primera vez a un animal de este vuelo con dos cabezas que les puede arrancar el brazo de una mordida? ¿Gusto? Daría más miedo, ¿no? Sí. Esto nos va a llevar, por favor, de pie. Aquí. Vamos a tomar esta parte del pasillo. Por acá tenemos un caballo, ¿cierto? Las dos cabezas se resuelven fácil. Pensemos una del jinete y otra del verdadero animal. Pero además de eso, las caras de este caballo son muy pálidas. ¿Qué les recuerdan? ¿Qué parecen? Calaveras. Calaveras, claro, o podrían ser pintados de blanco para verse feos. Si pensamos en calaveras, pensamos en muerte. ¿Qué tal que enfrentarse a un caballo? Como muestran esos cuerpos alrededor de este, era prácticamente enfrentarse a la muerte para los pueblos de México. ¿Y para qué nos pusimos de pie? Vamos a comprobar qué tanto recordaba Orozco de sus clases de ingeniería. Sin dejar de ver los ojos de ese caballo con dos cabezas, vamos caminando por acá, viendo los ojos del caballo mientras avanzamos. Por acá para que quepa todo el grupo. ¿Qué pasa con esa mirada que sintieron? te sigue. Sí. Parece, ¿no? Que todo el tiempo nos está mirando, que se voltea. ¿Cómo logra esto José Clemente Orozco? Pensemos en el pintor acostado en un andamio en la parte más alta de la capilla y pintando sobre una superficie cóncava. La curvatura de la piedra es la que nos hace creer que ese caballo no es. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿Se acuerdan del obispo Cabañas? Sí. Está pintado por ahí. ¿Qué les parece si vemos la mirada o las manos del obispo mientras caminamos de regreso? Vamos viendo la mirada, las manos de este hombre mientras caminamos. Qué buena técnica tenía los dedos. Estamos ocupados de aquí de compartiendo este espacio. ¿Qué pasa con la mirada del obispo? Parece que se inclina ligeramente, que también nos está mirando. Hasta acá, ¿todo bien? Tal vez ya se percataron de cómo está aprovechando Orozco la capilla. Tenemos allá soldados y caballos mecánicos, y aquí tenemos soldados de Dios y caballos monstruosos. Sobre aquella salida, dos cuerpos y corazón, la misma metáfora del soldado como herramienta, mirando a Cervantes a la izquierda y el Greco a la derecha. Dos grandes artistas españoles del siglo XVI. Teníamos a los mexica y sus abusos, y a estos frailes rezando por los pueblos originarios. Y sus opuestos son dos guerreros que mataron en nombre del cristianismo, un legionario romano a la derecha y un verdugo de la Edad Media a la izquierda, y en la pintura superior, mientras esos dioses de barba larga aparecen sobre las creencias de este hombre, los ídolos de los pueblos de México parecen borrarse del lado izquierdo. En pocas palabras, todo está mal, todo es una tragedia, todo está bien. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer luego de que la historia nos lleva a lugares tan terribles? Quizás renacer, ¿no? ¿Quién renace en la historia? ¿Cuál es el referente? El Fénix. ¿Qué tal que como el ave fénix, el hombre del fuego se esté quemando para que esta historia no se vuelva a repetir? No sé, quemados. ¿Quién más se acuerda que se haya quemado? Pues no quemado,
pero es un ciclo de nacimiento y muerte, Quetzalcóatl. Podría ser también, ¿no? La idea de Quetzalcóatl renaciendo, así como otros muchos personajes religiosos históricos, ¿no? ¿Será que el hombre de fuego quiere construirse de nuevo desde la ceniza? ¿O será que como hacen estos hombres sobre las columnas, ellos tratan de alcanzar al hombre del fuego? ¿Será que en ese fuego vamos a encontrar algo agradable? Puede ser. Cuando decimos iluminación, ¿de qué hablamos? Luz. ¿Necesitamos luz para alumbrar estos tiempos oscuros? ¿O qué más? El fuego, purificación. Puede ser, ¿no? Cuando queremos que dos metales pierdan sus impurezas o que se unan, los metemos a un horno. ¿Qué tal ese cuerpo que arde es el ideal de la nueva cultura mexicana? Esta idea de que todos en México somos parte de los pueblos originarios y parte de los españoles. Dicen que si no puedes ponerle límites. Hay infinitas posibilidades de lo que el hombre de fuego puede hacer, pero hay que pensar también en cómo se sostiene el edificio. Estas 4 piezas sobre las columnas se llaman pechinas. Yo los pinto a estos hombres con rifles trepando y a los otros 2 con espadas, como si sostuvieran este peso, porque estas partes de la capilla hacen que todo el peso de la cúpula, las columnas y el tambor caer al suelo, se distribuya la forma de la cruz. Entonces, así como hacen estos hombres con las espadas, realmente así funciona la estructura, sostiene ese peso. Sobre ellos tenemos un montón de trigo para la agricultura, unas manos que sostienen un jarrón para hablar de la cerámica, una máquina con una X que podría ser la imprenta, un escultor con martillo y cincel, un edificio incompleto para la arquitectura, un actor sin cabeza saliendo al escenario porque apenas se va a transformar en su personaje y hasta una mano que pica. Entonces, estos distintos conocimientos y habilidades nos van a servir para volvernos como el hombre de fuego, para alcanzar la dichosa iluminación, o con ellos vamos a desafiar al hombre de fuego. ¿Qué dicen? ¿Queremos ser el hombre de fuego? ¿Queremos desafiarlo? Queremos llegar a ser como un ideal. ¿No? El hombre de fuego sea aquel hombre ideal al que todos queremos tender. ¿Qué más? Inclusive puede significar unión, dado. Ya en 1903 en la Ciudad de México. ¿Quién será? Si Orozco no hubiera perdido la mano izquierda y casi por completo el oído a los 20 años, ni estaríamos aquí. ¿Qué tal que este sea el momento en el que Orozco se transforma en un pintor? Pierde la mano, se queda casi sordo, pero construye todo esto que tenemos ahora. O no sé si se acuerdan también que hace como 150,000 años éramos un montón de simios sin pelo. No muy buenos para trepar, no muy buenos para ver en la noche, y sin pelo, pues no muy buenos para soportar el invierno. ¿Qué cosa nos habrá ayudado a sobrevivir? Sin la luz del fuego, sin el calor que cocinó nuestros alimentos y que cuidó de nuestros cuerpos, hace mucho que hubiéramos desaparecido. Ese fuego entonces es el que usamos hoy para, no sé, explorar el espacio exterior. Es el fuego con el que podemos imprimir órganos en máquinas en 3D. O es el fuego de las bombas, o es el fuego del calentamiento global. ¿Qué está haciendo el ser humano con todos esos avances y ese poder que nos dio el fuego? ¿Se eleva para alcanzar un mundo ideal donde las guerras ya no sucedan? ¿O está cayendo para repetir esta historia? Como la representación de Ícaro. Mientras vamos caminando por aquí, vamos a darle una vuelta a la pintura. Vamos viendo al hombre de fuego y avanzando. ¿Qué tal? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? ¿Flota? Parece que estuviera caminando sobre ellos también. Parece que camina sobre ellos. ¿Qué dicen? ¿Hacia arriba? Pues por la pintura tiene que ir hacia arriba. Ya se Puede ser. Si estuviera cayendo los dedos, no estuvieran hacia abajo. Bueno, tal vez también cuando llegamos escaneamos eso de Vicia, pues ya
arriba dice o flota, o gira, o no se mueve, eso me dice que sí. ¿Qué está haciendo Jesús en medio de los cuatro? Parece que el hombre del fuego se mueve, porque en realidad no puede moverse. La parte de la pintura que nos da esa sensación de movimiento es ese círculo que hacen los brazos grises alrededor del hombre del fuego, que son grises y por eso pasan desapercibidas. Pero nos movemos mientras la cabeza del hombre del fuego, la boca de ese hombre con el rostro azul y la oreja del otro que tiene el cabello hacia atrás son las puntas de un triángulo. Este triángulo, prácticamente invisible, somete al hombre del fuego para que proceda ante el flujo del resto de la misma. Como solo vemos la punta de la pintura que no se mueve, pero seguimos todo el resto de la pintura, nuestra mente trata de explicarse ese fenómeno y nos hace creer que el que se está moviendo es el hombre del fuego. Digamos que lo que aquí logramos es muy similar a lo que pasa cuando vemos la luna y vamos caminando. Parece que la luna nos sigue, ¿cierto? Parece que el hombre del fuego nos sigue, o que se aleja, o se acerca. Y creen que a las niñas y niños en el hospicio les gustaban los lunares. Era complicado, ¿no? Eran los años 40, como que los robots y la muerte no estaban tan cerca de estas personas. A los pocos años de que Orozco hizo su obra, aquí están haciendo misa católica otra vez. Pero falleció Orozco en 1949, todo el mundo quiere conocer. A más personas están visitando el hospicio para ver las pinturas, afortunadamente menos niñas, niños, personas enfermas de la tercera edad o con discapacidad tenían que vivir aquí. En 1980 llevan a las niñas y niños a un nuevo lugar que también se llama Cabañas, que hoy día es excepcional. Y para celebrar los 100 años del nacimiento del pintor, el 23 de noviembre de 1983, este lugar se vuelve el Instituto Cultural Cabañas. Y por ahí de 2018 le pusimos el apodo de Museo Cabañas, porque todo el mundo le sigue diciendo hospital. Aparte de la capilla, el edificio tiene otras 5 exposiciones. Una en el patio de este lado, una por acá con más piezas de Orozco y 3 más en el patio de la entrada. Además de las exposiciones, siéntanse con total libertad de explorar casi todo el edificio. Y si hubiera preguntas o comentarios, yo estoy disponible para ustedes. Va a haber otro recorrido a las 12:30. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. Pero no maldices. Atrás de la línea, por favor.
creo. Esta es la salida. Esta no está entrada, el tren está por aquel lado. Ven a que la derecha. Sí, sí, estaba hablando con Valeria. Y que se me ocurre si tiene la
hacer las tomas, pues ya es un poco más técnica, quedan parte del artista, pero todo el proceso puede ser absolutamente comunitario. Nosotros debemos invitar a mujeres. Eran lugares enormes. Este supongo que era el patio principal del Instituto Cultural Cabañas, como lo explicaba el guía. Ahora hay un nuevo instituto cultural, un nuevo instituto u hospicio Cabañas, creo que el nombre es Nuevo Instituto Cabañas, pero este fue el primero en el cual se recibían a esos niños desamparados, esos niños los cuales no los podían mantener la familia. De la famosa cúpula. Este patio es enorme y todavía patiecitos, era como una división de varias secciones, quiero entender que esas dos torres son las de San Juan de Dios, aunque creo que debería estar de este lado, la San Juan de Dios, por este lado, patios y patios. Lo que más recuerdo, dijo el guía, que eran 106 habitaciones, las cuales yo creo que estaban repartidas entre todos estos patios, niñas y niños que por alguna u otra razón no se podían cuidar por sus familias. Pues tienen su propia forma de ver cada escultura, cada cultura, la cual es representada por estas culturas. Ya es uno de los múltiples patios del hoy Instituto Cabaña. Pues se encuentra otro. Dormitorio, sala de exposición.
Sala 8 Norte. Aquí está afuera el instituto. Todos los múltiples patios. Anteriormente múltiples y múltiples. También cuartos, todos esos los que están alrededor de los patios eran los cuartos. Si se fijan, muchas veces las casas más antiguas de aquí de México eran esto. Si era una casa alrededor de un patio, muy bien, el patio alrededor de la casa, como por ejemplo esto, en lo contrario de lo que en Estados Unidos que es la casa en medio del cuarto. Aquí creo que es ya la salida, pero no sé si llamarlo como el recibidor, el patio recibidor de aquí. Eso lo grabé al principio. Desde allí son campanas, bueno, todos se conocen como campanas, pero tiene un nombre en específico que aparece en el nuevo billete de 200. Se llaman esquilas. Dan vueltas, las tres. Aquí se encuentra una estatua de Juan Cruz Ruiz de Cabañas, por el cual se le da nombre al instituto. Aparecen algunas placas. Estos cuartos ya, estos lados ya pasamos. De este lado está el café.
Más exposiciones de este lado. Aquí está el recibidor los martes. Es el día que es totalmente gratis la entrada. Tienen exposiciones en inglés y en español. De este lado se encuentra Plaza Tapatía. A la entrada también está este lugar de venta. Y parece que ya quitaron ese reloj. Pero se encontraba ahí un reloj, el cual decía que cada vez que se descomponía el reloj moría algún niño de aquí del instituto.